Buenos días, hermanos. Tardes ya casi. Neftalí, me da gusto verte. Dios te bendiga. Qué bueno que estás entre nosotros. Y hermanos, si gustan tomar asiento, la lectura de la palabra de Dios, le pedí por favor a Axel me permitiera desarrollarla para tener un poquito más de énfasis en lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si gustan buscar en sus Biblias, de todas maneras, ir siguiendo con la vista lo que vamos a leer. Es Efesios 4, del 17 al 32, y vamos a seguir con la lectura hasta el capítulo 5, del 1 al 20. Está un poquito largo la porción, pero les voy a pedir que pongamos atención. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra vida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu en todo es bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo.
Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, durante este mes, a través de los domingos, hemos escuchado diferentes ejemplos de hombres de la Biblia dados por ellos sobre las convicciones. Y se nos ha hablado de las convicciones desde diferentes enfoques. Hombres que han demostrado su fidelidad a Dios, convencidos de sus actos, creyendo y viviendo cabalmente aquello que Dios les mostró y les enseñó por medio de su palabra, ya sea la palabra verbal o la palabra escrita, ¿verdad? Recordamos a los primeros hombres de la Biblia que Dios les hablaba verbalmente, se dirigía a ellos verbalmente, posteriormente por medio de su palabra. Hombres que con esas convicciones estaban precisamente convencidos, no dudaron. Las promesas y las palabras de Dios fueron para ellos la verdad, la realidad, una forma de vida. Por eso se habla de convicciones. Esta actitud también vemos en la Biblia, y la Biblia lo menciona así: fue grata a los ojos de Dios, y como consecuencia resultó en la aceptación de estos personajes. Y leemos en la Biblia frases como: fue justo delante de Dios, fue agradable a los ojos de Dios, y esto resultó en la aceptación, y como consecuencia hubo hazañas portentosas que resultaron en milagros y actos por demás relevantes para la humanidad. Convicciones que libraron del diluvio, que libraron de la destrucción, de la esclavitud, convicciones que derrotaron a grandes pueblos, convicciones que abrieron las aguas, que gobernaron, que se sometieron al fuego, a las fauces de los leones, que profetizaron, convicciones que sanaron enfermos, que transformaron vidas, convicciones que mantuvieron una fe firme a pesar de la persecución, de la cárcel, del exilio y hasta de la misma muerte. Convicciones que fueron el cauce del poder y la presencia de Dios. Sin embargo, hermanos, aun cuando nosotros leemos en la palabra de Dios y vemos y analizamos todas estas vidas bendecidas y llevadas a la práctica en la convicción de las palabras de Dios, en la actualidad tal parece que las convicciones se han convertido para el pueblo de Dios en simplemente deducciones. ¿Y qué me refiero al decir deducciones? A intentar extraer de una verdad pura, en el caso de la palabra de Dios, extraer solamente algo en particular y tratar de vivir con aquello. O también se han convertido ya no en deducciones, sino también en interpretaciones. Y esto es tratar de explicar o declarar algo que dice en la palabra de Dios de acuerdo a nuestra forma de pensar, de acuerdo a nuestra conveniencia, convirtiendo
aquellas palabras santas que emanan de la misma Biblia, que emanan de la misma boca y mente de la palabra de Dios, en aquellas ideas que nosotros creemos que son, para aplicarlas convenientemente a nuestra vida. Por eso, los evangélicos mencionamos mucho una frase que tiene que ver y decimos: un texto fuera de contexto se convierte en pretexto. Un texto fuera de contexto se convierte en pretexto. Y quiero tomar como ejemplo, hermanos, el pasaje de Filipenses 2, versículos 12 y 13. Si gustan ustedes buscarlo en la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Y fíjese bien lo que dice la palabra de Dios en ese pasaje. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y subrayo la palabra habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, está escribiendo Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y vea usted, después de decir temblor, ahí encontramos una coma. Y dice enseguida, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Repito lo último: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El apóstol Pablo nos exhorta a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, siguiendo la idea con las palabras, porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, solemos apoyarnos en este texto como un pretexto para eximirnos de toda responsabilidad y servicio a nuestro Dios? Con expresiones como: Dios no ha puesto en mi corazón. Hermano, ¿por qué no hace esto o aquello? Es que Dios no lo ha puesto en mi corazón. O también muchas veces con oraciones que nosotros mismos hacemos y que donde pedimos a Dios, porque nuestros hermanos en la fe no los vemos en la iglesia, no los vemos activos, no vemos que estén entregando sus vidas a Dios, y entonces oramos diciendo: Señor, pon en su corazón. Y aquí la pregunta sería: ¿qué no cuando has venido a los pies de Cristo y le has aceptado como tu Salvador, como consecuencia has nacido de nuevo? ¿Qué no con tu nuevo nacimiento has hecho tuyas todas las enseñanzas, consejos y mandamientos que Dios por medio de su palabra dice? Entonces, cuando te ocupas de tu salvación, de ese momento mismo en que tú ya eres salvo, con temor y temblor, es cuando Dios ya ha puesto en ti, por su voluntad, el querer y el hacer. ¿Y cuál es el querer y el hacer? Sino lo que la misma palabra de Dios te dice. Lo que la misma palabra de Dios te está diciendo. Porque si realmente hemos nacido de nuevo, desde ese momento de nuestro nacimiento, Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Porque no se trata de algo místico, hermanos. No se trata de algo etéreo, de algo que llegue de manera espontánea o sobrenatural. No se trata de un sentimiento repentino en nuestra vida cristiana. Se trata de convicciones, de estar convencidos y seguros de que su palabra es verdad. De todo lo que pide, dice y ordena en su palabra, es aplicable a nosotros como creyentes. Dios ha puesto el querer y el hacer en ti por su buena voluntad. Todo lo que dice su palabra desde el momento mismo en que creíste. No se trata de estar pensando: yo no hago tal o cual cosa para servir a Dios, porque Dios no ha puesto en mí el querer como el hacer.
De otra forma, al interpretar este versículo así y expresarnos de esa manera, no hacemos otra cosa, hermanos, que hacer responsable a Dios de nuestras debilidades, de nuestra pasividad, de nuestra indiferencia y aún de nuestros errores, argumentando que en Dios no ha producido en nosotros el querer como el hacer. ¿Por qué no lo haces? Porque Dios no lo ha puesto en mí. ¿Por qué no lo haces? Porque yo no lo hago, porque hasta que Dios lo ponga en mí. No, hermanos, Dios lo ha puesto en ti desde el mismo momento en que has creído y te has entregado a Él. Las exhortaciones, indicaciones y mandamientos que los escritores bíblicos nos dan, inspirados por el Espíritu Santo a través de toda la Biblia, no tendrían razón de ser si aplicáramos este texto fuera de su contexto. Porque fíjate lo que dice en el versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y lo que acabamos de leer en Efesios 4 y en Efesios 5, no nos los estaría pidiendo Dios mismo que lo hagamos si estuviéramos esperando a que Dios ponga en nuestro corazón hacerlo, el querer como el hacer. No, Dios lo ha puesto desde el mismo momento en que hemos creído. Nosotros somos los que debemos activarnos, porque entonces la palabra de Dios quedaría trunca. La palabra de Dios quedaría limitada a que Él obrara para que tú obedecieras, a que Él obrara para que tú te activaras y le sirvieras. Somos sus siervos desde el momento mismo en que nosotros nos hemos entregado a Él. Tal parece que la palabra de Dios ya no es digna de crédito, que lo que leemos en ella solo sirve para repetir, más aún para memorizar, en muchas ocasiones para cuestionar, para rebatir o discutir, aún para predicar, pero no para vivir, cambiando totalmente el sentido de la convicción por el simple sentido de la conveniencia. Y así es que escuchamos comentarios como: así dice, hermano, pero en realidad lo que quiso decir ahí en la palabra fue esto. O también comentarios como: no se tiene que tomar tan literal. Es figurativo, ahí lo que dice es figurativo, no es literal. O comentarios como: sí, hermano, está bien, pero eso era para los creyentes y la cultura de aquel entonces, pero para este tiempo ya no aplica. Y aún más comentarios como cuando estamos comentando con algún otro hermano de alguna situación fuerte y crítica: no hay problema, hermano, no se preocupe, no pasa nada, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. El pasaje que hoy leemos, hermanos, nos exhorta a ya no andar en la vanidad de nuestra mente. Lo vemos ahí en el capítulo 4, versículo 17. Y está diciendo: ya no andéis en la vanidad de vuestra mente. ¿Y cuál es la vanidad de nuestra mente, hermanos? El estar interpretando, el estar queriendo deducir la palabra de Dios a nuestra conveniencia. El pasaje que hoy leemos nos invita a despojarnos del viejo hombre, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, vestidos del nuevo hombre. Versículos del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y no se está refiriendo a nuestras ideas, no se está refiriendo a nuestras costumbres, no se está refiriendo a nuestros hábitos, no se está refiriendo a nuestra forma de pensar, sino cuando habla de que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, se está refiriendo a una mente cambiada por el Espíritu de Dios. Y todavía en el capítulo 5, versículo 1, inicia diciendo: sed imitadores de Dios. No de mí, dice Pablo. Está diciendo de Dios. ¿Cómo? Imitadores de Dios. Pero para eso es necesario recordar el momento mismo de la creación del hombre. Antes del Génesis 3, hermanos, la Biblia nos enseña que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y en esa creación fue creado sin mancha, sin pecado, específicamente creado para soslayarse y deleitarse en la compañía de su Creador, en la adoración a Él, en darle honra y gloria. Y esto es precisamente lo que vino a buscar Dios a través de su Hijo de Jesucristo para con el pueblo suyo. Dice la Biblia ahí en Juan 1, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? El propósito eterno de salvar a su pueblo, el propósito eterno de llevar a su pueblo nuevamente a sus pies para que le siguiera y para que fueran siendo todavía el pueblo escogido de Dios. Pero ese propósito que era suyo, ese propósito que era lo que Él tenía que venir a realizar, los suyos, dice el pueblo de Israel, no le recibieron. En algún momento lo comentábamos en la época de Navidad, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, nos tocó, a nosotros se nos dio. Pero, ay hermanos, ese niño que se nos dio, así terminó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero dice la Biblia también, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces ese es el propósito que Dios busca en su pueblo, en aquellos que nos consideramos como sus escogidos, que le adoremos, que le honremos, que podamos ser la imagen de Dios ante un mundo perdido. Y ya que estamos hablando, y ya que estamos diciendo que nosotros nos consideramos como los escogidos de Dios, yo quiero decirte en esta tarde, Dios no te escogió para que te sientas perfecto, el preferido de Dios, o el privilegiado entre toda la humanidad perdida. Dios te escogió para que seas su hijo activo, no para que permanezcas en una pasividad y confort que nada tienen que ver con el propósito divino. La misión que Dios ha dado a su iglesia tiene que ver con una lucha constante y sin tregua. Jesús lo advirtió en Mateo 10, busca ese pasaje en Mateo capítulo 10, los versículos del 16 al 25, y fíjate lo que le está diciendo Jesús, en este caso a sus discípulos, pero también a nosotros. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, así que pues sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen,
No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y termina Jesús con esta pregunta: si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? La misión que ha dado Dios a la iglesia es una lucha constante y sin tregua. El pueblo de Dios, hermanos, al igual que en la antigüedad, sigue peleando, sigue batallando, sigue tomando la tierra en heredad, en posesión. Aquellos pueblos de aquel entonces lo que tenían era a Israel como enemigo. En la escuela dominical, hoy en el Instituto de Formación Cristiana, veíamos acerca de Josué y cómo entraron a la tierra prometida a través del río Jordán y llegan a Jericó, y es el primer pueblo que tienen que atacar para conquistarlo y para poder tomar la tierra que Dios les había dado. En segundo lugar, se dirigen a otra ciudad, a Jai, y estuvimos estudiando cómo llegan ahí y tienen la derrota total porque uno de los del pueblo había pecado y había hecho anatema delante de Dios. Anatema es, la ciudad estaba maldita y él tomó de las cosas que había ahí en la ciudad. Nada tenían que tomar, todo lo tenían que destruir. Porque el pueblo de Dios en la actualidad, hermano, sigue en batalla. Guerreros, caudillos, líderes, profetas siguen en pie. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Porque el pueblo de Dios está conformado por todos aquellos que están luchando diariamente, espiritualmente hablando, con huestes de potestades de las tinieblas, con príncipes y potestades, dice la palabra de Dios. ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde están esos guerreros? ¿Dónde están esos caudillos? La batalla que se libra ahora, entendemos por la palabra que es una batalla que se realiza en el plano espiritual. Y por eso, ahí Pablo en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 al 20, habla acerca de la armadura de Dios. Pero cuando hablamos de esta, tal parece que estamos hablando solamente de un atuendo, de un conjunto de ropa, de algo que el cristiano tiene como moda. No, hermanos. Este es un conjunto que tenemos que tener puesto con la convicción plena de pelear la batalla, como dice en el versículo 13, en el día malo. ¿Y cuál es el día malo? Diariamente. Diariamente, espiritualmente hablando, socialmente hablando, políticamente hablando, religiosamente hablando, en todos los aspectos de nuestra vida, en la cual Dios nos ha prestado en este mundo. Diariamente el cristiano está peleando la batalla, porque diariamente es el día malo. Pero sin embargo, hermanos, no tenemos la armadura de Dios en nuestras vidas. Véalo ahí en Efesios capítulo 6. Lo hemos leído muchas veces. Quizás hasta usted se lo sabe de memoria. Pero está diciendo
Versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahora, si usted analiza el versículo 12, no dice contra demonios, no dice contra los ángeles caídos en el aspecto del pueblo de Satanás, dice contra principados. O sea, contra príncipes, contra potestades, contra aquellos que gobiernan el mal, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales, contra la mejor defensa del mal, contra aquellos seres espirituales y demoníacos que tienen que ver con la superioridad. Contra ellos son los que tenemos batalla. Y entonces dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Para resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y recuerde lo que Pablo está escribiendo ya al final de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás, pues ya me espera solamente el estar en la presencia de Dios y gozar de su presencia, porque he sido un buen guerrero, he sido un buen caudillo. Pablo no dice, he estado gozando de las mieles de la salvación, sin hacer nada delante de Dios, sino dedicado a Él, enfrentando suplicios, enfrentando cárcel, enfrentando todo aquello que fue en contra de mí como ser humano, pero llevando las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y cómo debemos estar firmes? Ceñidos los lomos con la verdad. No es algo que nos vamos a poner, sino es algo que tenemos que tener en nuestra mente. Vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, échate a la mar y se echará. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como lo mencionamos al principio, hermanos, la presencia de Dios tangible en la vida del creyente o a lo largo de toda la Escritura nos da evidencia de las convicciones de su pueblo. Como creyentes el día de hoy, tendríamos que preguntarnos, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? ¿Realmente las convicciones que nos impulsan y nos llevan a vivir una vida acorde a la palabra de Dios? ¿O las creencias que nos mantienen atados a los ritos, a las tradiciones y a las costumbres? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Somos una iglesia de convicciones o una iglesia de tradiciones? Mi invitación, hermanos, en esta tarde es que tengamos el valor de pasar de la deducción, de la interpretación, de la tradición, a la convicción de vivir lo que es Dios y su palabra. El Señor les bendiga, hermanos.
Damos gracias a Dios por su palabra que nos permite reflexionar